Hola a todos, vamos a comenzar nuestra primera semana y en esta ocasión vamos a ver pues el tema de la nueva economía. Vean, para poder entender un poco lo que es la innovación, la tecnología, de cómo se ha integrado en los últimos tiempos, pues tenemos que aterrizar en el sentido de que estamos viviendo una nueva época. Algunos autores de esta nueva época pues la hace llamar como la sociedad de la información, la sociedad de conocimiento o también como la nueva economía. Sí, vamos para que podamos entender un poco de cómo se ha desarrollado esta nueva sociedad, pues podríamos comenzar con hablar un poco cómo ha sido la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Si observamos en el siglo XVII, pues vivíamos en la era agrícola. Ahí el factor estratégico de desarrollo era la tierra. Estamos hablando de la Edad Media. En la Edad Media bastaba con que alguien tuviera tierras para ser, en este caso, rico y poderoso, ¿no? Ejemplo de los señores feudales, los reyes, los duques, etcétera. Obviamente, pasamos al principio de los siglos XVIII, final XVIII, principio de los siglos XIX, y viene la primera revolución industrial y cambia las reglas del juego. Si bien antes el factor de producción era la tierra, pues aquí también al ser la primera revolución industrial cambia factores de producción y ese sería en este momento la máquina, ¿no? Estamos hablando que en esta época se inventó la máquina de vapor y bueno, y el gran desarrollo que a partir de ellos se crean en las fábricas. Obviamente, también si pensamos un poco de la mano de obra, pues en la era agrícola, pues la mano de obra era fuerza bruta. Si la persona podía generar fuerza física en su trabajo, pues era una persona que podía sobrevivir en esa era. Cuando hablamos de la primera revolución industrial, desde el punto de vista del factor humano, cambia. Aquí lo que se busca pues, son lo que actualmente conocemos como los obreros. Es decir, personas que supieran utilizar herramientas, diferentes tipos de herramientas, maquinarias, ¿sí? Y pues ese era el factor humano que era muy buscado en ese tiempo. Llegamos al siglo XX y en el siglo XX viene la segunda revolución industrial. El siglo XX se le conoce como las tecnologías horizontales. Era era de las energías. Estamos hablando de energía de petróleo, la energía eléctrica, la de eólica, la solar, la nuclear también, cualquier tipo de energía. Y obviamente los ricos y poderosos en este tiempo, pues eran los que poseían las energías. Un buen ejemplo de esto es el Medio Oriente, ¿no? Que a partir del petróleo, pues han desarrollado ciudades, últimamente a gran escala y con gran estructura y conocimiento. Pero eso pasó en el siglo XX. Actualmente estamos viviendo en el siglo XXI y vuelve a cambiar todo el juego de rol de las sociedades. Entonces, el siglo XXI se caracteriza por que ahora el factor de producción es la capacidad de aprendizaje. Es el siglo del conocimiento. Y ahí tenemos muchos buenos ejemplos como Japón, como Corea, ¿sí? Taiwán, China y últimamente uno de los ejemplos que más ha llamado atención es la India. La India actualmente tiene un Producto Interno Bruto alrededor del 6%. Si comparamos el Producto Interno Bruto de la India con la de México, en México el año pasado tuvimos alrededor del 4% y la India tiene un 6%. Entonces, ¿cuál fue el cambio radical de la India? Esto simplemente le apostó fuertemente al conocimiento. Actualmente la India está metido en todas las industrias, en la industria informática, en la industria de la medicina, de las ciencias, de la industria química, metalúrgica, etcétera. Pero
pero no se basa, el crecimiento no se basa desde el punto de vista de las inversiones económicas, no. Su crecimiento se dio a partir de cambiar sus universidades para generar personas y estudiantes con alto conocimiento. Y el capital, y al tener factores humanos con un alto conocimiento, pues obviamente el capital monetario empezó a llegar a la India. Si lo comparamos ese factor humano en el siglo XX era simplemente personas que tenían una profesión. En el siglo XX nos conformamos con que tuviéramos un título de ingeniero, de licenciado, de médico. En cambio, en el siglo XXI no. La certificación no es suficiente. La idea del siglo XXI es esa capacidad de aprender de por vida y que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Veamos la siguiente lámina. Esta es una lámina de Landon Nagandon de 1999, en donde nos explica un poco cómo se ha modificado la fuerza laboral de 1900 a 1996. Actualmente es muy parecido, no ha habido muchas modificaciones y nos sirve bastante bien para ejemplificar ese cambio que se ha dado en los últimos años. Veamos por ejemplo, esta línea amarilla son los famosos cuellos azules, es decir, son los obreros. En 1900 en Estados Unidos el 40% de la fuerza laboral pues era obrera. Fue incrementando un poco y alrededor, aquí no se nota muy bien, pero alrededor de 1980 la fuerza laboral obrera decae hasta menos del 30% y actualmente sigue decayendo un poco. Este que está aquí, este azul que está acá, es los agricultores. Vean, en 1900 un poco más del 30% se dedicaba a la agricultura en Estados Unidos. Actualmente se dedica alrededor de 2 o 3% a la agricultura. Es muy interesante porque uno podría pensar, bueno, ¿cómo puede haber tan pocas personas alimentando a tantos? Y aquí la respuesta es que es a través de la tecnología. Esta otra línea es de la personal que trabaja en el servicio. Ahí no ha habido mucha modificación. Actualmente alrededor de 20%, un poco menos del por ciento, la gente está dedicada al servicio, ¿sí? Al comercio estaríamos hablando en este sentido. Pero vean esta parte que es muy interesante, este que va subiendo acá. Esos son los cuellos blancos, es decir, los trabajadores del conocimiento. En 1900, un poco menos de 20% eran considerados trabajadores de conocimientos. Y también aquí, alrededor de los años 80, se despegan y actualmente un poco más del 60% se consideran trabajadores de conocimientos. Aquí hay algo que recalcar y que es muy interesante. Esta parte en donde los obreros se desploman y los trabajadores de conocimiento crecen. Y se da alrededor de los años 80. Bueno, ¿qué es lo que pudo haber pasado en esa ocasión? Muy sencillo. IBM, obviamente un poco antes de eso, saca a la venta del público masivo la primera computadora personal. Antes de 1980, pues obviamente había computadoras. Las computadoras están desde alrededor de los 1950. Pero vean cómo un simple factor de poner a la mano de cualquiera una computadora personal, vean lo que logró a nivel histórico. ¿Por qué? Y es lo que vamos a empezar a hablar también. Si pensamos en un momento dado, ¿cuál es el insumo principal de un trabajador de conocimiento? Es la información. Y si le damos al trabajador de conocimiento una máquina para procesar la información, que sería la computadora, pues obviamente logramos este cambio radical de la fuerza laboral. Bien. Pero vamos a ver cómo se va generando esa nueva filosofía o esa nueva forma de pensar de la nueva economía. Vamos a ver algunos autores para ir adentrándonos al término de la nueva economía. Armand Materar nos dice, la información es al mismo tiempo cemento de la integración social y materia prima en la producción de bienes y servicios. Entonces tenemos un punto de partida
que la nueva economía, y como habíamos visto en las láminas anteriores, la nueva economía tiene que ver con la información. Y no solamente de tener a disposición de la información, sino que la información se vuelve el nuevo capital para poder desarrollar no solo a los países, a las organizaciones, a las empresas y a los individuos mismos. Veamos esta otra afirmación de Alvin Toffler, otro de los gurús de la nueva economía. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Esta idea también nos refuerza un poco lo que comentamos anteriormente, ¿no? La era de la nueva economía se basa obviamente en la información, pero no solamente de tener información, sino saber qué hacer con esa información. Y esta parte de saber qué hacer con la información se refiere a que lo que aprendamos actualmente dentro de pocos años ya no va a ser útil y necesitaríamos desaprenderlo. ¿Para qué? Para volver a reaprender las nuevas paradigmas que se den en el futuro. Otra más que es Immanuel Castells, que son de los que hablan más, el español Manuel Castells, que son de los que hablan más de la nueva economía. Él nos dice: una economía en la que el incremento de productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción, sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión de producción y distribución. Vean cómo estos autores empiezan a dejar a un lado esos factores de producción como era la tierra, ¿sí? Como eran las máquinas, es más, hasta los mismos capitales financieros, lo que es el dinero, lo dejan en un segundo término y dicen que lo que va a generar realmente producción, ¿sí? Lo que va a generar el cambio cuantitativo es la información convertida en conocimiento. Si yo tengo información y lo puedo convertir en conocimiento, automáticamente llegarían los demás capitales, el dinero, la tierra, maquinarias, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el mercado de la nueva economía? Vivíamos anteriormente en dos tipos de mercado. Una parte, la economía cerrada, en donde el Estado es interventor, el mercado es controlado y la sociedad es pasiva. Esta economía cerrada, desde el punto de vista político, le llamábamos, era una política comunista o socialista, ¿no? Como podía tenerlo en su momento Cuba o la antigua Unión Soviética. Pero por otro lado está la economía abierta. El Estado interviene poco en la economía, hay un libre mercado de ofertantes y demandantes y la sociedad es reactiva, reacciona a ese libre mercado. Ya está el famoso capitalismo, ¿no? El capitalismo se conoce como la economía abierta. Pero bueno, estamos trasladándonos a una nueva economía donde el Estado es promotor, el mercado es competitivo y la sociedad es participativa. Y ahorita veremos qué interviene en esa nueva economía para que sea así. Muy bien, tenemos entonces tres impulsores de la nueva economía. La era del conocimiento, lo que estamos diciendo que estamos actualmente, y en el cual, lo que mencionamos, el capital es totalmente intelectual. Pero acá hay algo muy interesante, la revolución tecnológica. ¿Se acuerdan que decíamos que a partir de poner a disposición de las masas la computadora personal, esta revolución tecnológica nos mete a la era de la información o la era del conocimiento? Pero tenemos otra característica que no teníamos en el pasado, el cambio. Vivimos en un cambio constante en el mundo. Primero, el aprendizaje de por vida. También se comentó hace rato, ¿no? No podemos, los conocimientos ya no son estáticos. Los conocimientos van evolucionando muy rápidamente. Y por otra parte, la incertidumbre de los mercados y los entornos sociales. Como nunca vivimos una gran incertidumbre. Lo que puede funcionar actualmente no podría funcionar en un futuro próximo. Y aquí hablamos algo de las tecnologías, por ejemplo, cómo se ha desarrollado el almacenamiento de las tecnologías. Acuérdense que teníamos discos de 3 1/4, luego discos de 1 medio, luego estaban los disquetes y actualmente estamos utilizando los USBs. Vean cómo estos incertidumbres de mercado sociales cambian bastante.
Y por otra parte, la globalización, ¿sí? La famosa globalización. ¿Y qué está apoyando la globalización? Obviamente, la tecnología de información y de comunicación. La tecnología de información de comunicación nos permite estar presente en cualquier lugar y en cualquier momento. Y por otra parte, la interdependencia de los mercados. Ya no existen mercados locales. Todo lo que sucede en el mercado global afecta a un mercado local. El precio de una tienda de esquina está dado por cómo se dan los precios a nivel internacional. Entonces los mercados están íntimamente conectados a nivel global. Muy bien, pero no nos quedemos simplemente con la parte alegre, bonita de la nueva economía. También tenemos autores que piensan en situaciones contrarias. Por ejemplo, Shapiro y Varian. No hay una nueva economía, solo nuevos negocios. La regla sigue siendo la misma y la tecnología cambia. Las leyes económicas no. Aquí estos autores pues están apoyando la idea de que la economía, pues la parte de la oferta, la parte de la demanda, de cómo se relaciona esa oferta y demanda, así que son las que regulan los precios en los mercados, pues obviamente esas nos van a cambiar. Pero obviamente la tecnología al cambiar, pues nos está llevando a ver la economía desde otra faceta, desde otra cara. Y eso es lo que le estamos llamando a la nueva economía. Por otra parte, Brian Arthur nos dice, la economía de nuestros días se bifurcó, en dos mundos interconectados. Son dos mundos con lógicas económicas diferentes. Es un error insistir que lo que funciona en una, funcionaría en otra. Este autor apoya totalmente que la economía se está dividiendo, se está polarizando, ¿no? Aquellos países o aquellos individuos o aquellos mercados que todavía se basan en los viejos modelos económicos y aquellas entidades que se basan en la nueva economía, en donde obviamente la base tecnológica es sumamente importante y que obviamente no pueden consistir conjuntamente, o sea, no se apoyan, no se complementan, al contrario, se repelen, ¿no? Y que en un momento dado los ciudadanos, los ciudadanos de a pie como nosotros, pues en un momento dado vivimos en una economía tradicional y al mismo tiempo vivimos en la nueva economía. Pero va a llegar un momento en la historia donde vamos a tener que transitar únicamente a la nueva economía. Y uno de los pensadores de mis favoritos, que es Robert Solow, que fue premio Nobel de Economía en 1987, y es muy interesante, se le conoce como la paradoja de Solow, que dice, la informática está en todas partes, menos en la estadística de la productividad. Este pensador nos pone el dedo en la llaga. Estamos hablando de cómo la nueva economía pues ha modificado el pensamiento y pues todo el quehacer de la sociedad. Y cuando hablamos de la nueva economía tenemos que hablar de las tecnologías de información. Pero cuando entraron la tecnología de información, todos pensamos, ok, ya tenemos tecnología de información y vamos a salir hacia adelante. Y no, Robert Solow nos da el punto clave a partir de estudios que ellos realizaron, estudios muy amplios, ¿sí? A lo largo de muchos años, de que la sola introducción de la informática, de la tecnología, no hace más productivo a las organizaciones. Piensen ustedes solamente en un momento. ¿Cuántas empresas no han invertido millones de pesos en tecnología de información y de comunicación y la productividad se ha aumentado muy poco? ¿Por qué? Porque no hay una relación directa de productividad con tecnologías y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Es decir, entonces debemos preguntarnos, ¿tener tecnología? Bueno, antes de preguntarnos deberíamos ver, ¿no? Tener tecnología no es tener información. El hecho de que yo tenga una computadora y el hecho de que yo tenga internet no significa que voy a tener información. Y el hecho de que tenga información no significa que necesariamente voy a generar riquezas. Esta separación de informática y riqueza, bueno, y en punto intermedio de información, no es una relación inmediata, ¿sí? Sino de cómo se utiliza esas. Vean, por ejemplo, aquí estamos
preguntándonos, ¿por qué algunas empresas sí han tenido beneficios importantes y otras no a través de la tecnología? En otras palabras, ¿qué las distingue? Y bueno, ¿qué las distingue? Pues obviamente lo que nos menciona Davenport. El problema ha sido que no se han aprovechado las oportunidades que brindan las tecnologías para cambiar la manera de cómo se realiza el trabajo. Tecnología de información, obviamente, nos genera cambio de procesos y eso nos genera beneficio económico. Necesitamos un enfoque, jugadores puente. A ver, ¿qué quiso decir Davenport con esta parte? La tecnología no se utiliza por sí misma. A final de cuentas, el ser humano es el catalizador de las tecnologías. Si el ser humano no sabe utilizar la tecnología, si el ser humano no sabe aprovechar la tecnología, si el ser humano no sabe cómo utilizar las tecnologías para generar su beneficio económico, entonces no importa tener tecnología. Y por otra parte, algo muy importante, los procesos. No podemos tener los mismos procesos cuando introducimos tecnologías. Al introducir tecnología tendremos que cambiar los procesos de negocio. Y eso es lo que genera los beneficios económicos. La tecnología no genera beneficio económico. Los procesos de cómo se lleva el negocio a partir de la tecnología genera beneficios económicos. Pero la tecnología por sí sola no se maneja. Necesitamos esos jugadores puentes que utilicen la tecnología adecuadamente a través de procesos adecuados y que genere ese beneficio económico. Vean, el enfoque es, por lo tanto, poder para competir, no poder de cómputo. De nada nos sirve tener una supercomputadora si no sabemos competir en negocios actuales. Y por otra parte, el uso avanzado de la tecnología contra el uso de tecnologías avanzadas. Por un lado, debemos tener todas esas habilidades, esas competencias para poder competir, pero también saber utilizar adecuadamente la tecnología. Y vean, el elemento aglutinador de todo esto va a ser la innovación. Muy bien, pues con eso espero que les haya apoyado un poco hacia dónde llevamos esta materia. Aquí lo interesante es que no nos casemos con las ideas de la tecnología únicamente, ni tampoco con la innovación únicamente, ¿no? Sino el ser humano, el enfoque del ser humano que utiliza la innovación y la tecnología para lograr los cambios en nuestro país, en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos.